Ahí sí. Ya. Entonces ella presenta esta petición delante del Señor y el Señor se la concede. Y algo que es importante es que ella encontró su contentamiento en el Señor, porque ella, el Señor le concede la petición y ella llegó a ser madre por la fe, y eso es muy bonito que haya sido de esta manera, porque ella sabía que solo Dios tenía el poder para abrir su matriz en términos bíblicos, ¿cierto? Como lo presenta la Biblia, para hacer que su vientre pudiera engendrar vida. Solo Dios podía hacer eso, siendo que hasta ese momento ella era infértil. Y ella cuando el Señor cumple esta petición, ella también cumple su voto. Pero hay algo que ocurre antes que me llama la atención en el versículo 18, porque aquí ella todavía no había visto nada, todavía no estaba embarazada siquiera, pero ¿qué dice? En el versículo 18, comió y no estuvo más triste. O sea, ella igual encontró su contentamiento en el Señor, sin todavía ver ninguna respuesta, y eso es clave porque también nos dice a nosotros cómo es la verdadera fe. A pesar de toda esta presión que ella tenía encima, de toda esta angustia, nuestro contentamiento debe estar en el Señor. Y eso es lo que hace que Ana, en este caso, sea un ejemplo de cómo debe vivir también una mujer, y también un ejemplo para mí como varón en este caso. Ahora, ella cumple su voto y eso demuestra un corazón adorador también, un corazón agradecido. No se olvidó del Señor cuando tuvo lo que ella quería, porque cuántas veces la gente en general hace promesas, Diosito dicen, si tú me das esto, yo voy a dejar tal hábito de pecado, ¿cierto? O voy a empezar a hacer tal cosa, voy a empezar en la iglesia, si tú me sanas, o si yo termino la carrera, si me dejas titularme, yo voy a ir a la iglesia. Y no se les ve ni la nariz en la iglesia, ¿cierto? Nunca más, cuando ellos se titulan. Entonces, hay que tener cuidado con usar a Dios como un amuleto y dejar de ver su soberanía. Eso es tomar, como veíamos en la serie de los 10 mandamientos, tomar su nombre en vano. Prometer algo y después no cumplirlo. Nosotros podemos hacer votos al Señor, votos lícitos, no cualquier voto, por supuesto, pero sí podemos prometer algo al Señor en el caso de que Él nos muestre su favor. Nadie nos obliga a eso, por eso dice la palabra, es mejor que no prometas antes que prometas y no cumplas, dice en Eclesiastés capítulo 5. Pero si usted ha prometido algo, entonces debe cumplirlo. Pero aquí vemos de todas maneras que esto iba más allá de ganarle a Penina, porque a lo mejor uno podría ver que Ana lo único que quería era ganarle y decirle, ves, igual tuve un hijo, y enrostrarle eso a su rival, pero va mucho más allá del tema de Penina. Ni siquiera se menciona de nuevo eh, el caso de ella y se sigue con Ana, y Ana ya no se preocupa más de esto. Pero uno de los mayores ejemplos de Ana, aparte de su fe, es la maternidad dedicada a Dios. Y así es como se debe ver la maternidad. Por supuesto, la paternidad también. Pero en este caso, como estamos hablando de Ana, nos vamos a enfocar en eso, que la maternidad también es parte de nuestra, o de su obediencia en este caso, al Señor, de su vida de fe delante de Él. Y Ana les da un ejemplo de los más claros, de los más excelentes, sobre lo que significa ser una madre cristiana, una madre piadosa, porque ella dedicó su maternidad al Señor. Y eso se refleja en que ella quería que su hijo sirviera a Dios. No todas las mamás, por supuesto, van a tener que entregar a su hijo a los 3 o 4 años, como en este caso, para que sirva en la iglesia para siempre. Este fue un caso muy especial, no es una regla, es un caso donde Dios intervino de manera providencial para que esto ocurriera. Pero, pero sí todas las mamás deben procurar que sus hijos sean para el Señor, sean parte de su reino y le sirvan. Deben educar a sus hijos activamente para que eso sea así. Y eso se opone a la maternidad egoísta. Acá estaba tratando de pensar algunos ejemplos de eso. Y uno puede ver
¿en qué se manifiesta una maternidad egoísta? Por supuesto, la primera forma o la base de toda maternidad egoísta es perder de vista que se trata de servir a Dios con la maternidad. Entonces, toda maternidad de las personas incrédulas va a ser egoísta finalmente, aunque no lo parezca a primera vista. Pero cuando perdemos de vista que es para el Señor, ya estamos centrando esa maternidad en el hombre y en nuestro propio parecer. Ahora, ejemplos de esto son una maternidad posesiva, ¿cierto? Sobreprotectora, donde se va más allá de la protección y responsabilidad bíblica que tenemos hacia los hijos y se pasa a esta sobreprotección y esta posesión de los hijos que los encierra y los asfixia y que tiene graves consecuencias y que muchas veces lo que termina sucediendo es que el hijo termina aborreciendo a su mamá o a su papá. En el caso de esta sobreprotección, o sea, se le mezcla ahí el amor con ese ya aborrecimiento que le significa el estar asfixiado por un amor que no es espiritual, sino que es carnal. Un amor que refleja más bien un sentir, una pasión desordenada en la madre, que está tratando de que su hijo cumpla o llene un vacío que no puede llenar, que es imposible que llene, porque solo Dios puede llenar ese sinsentido o ese vacío. Y se pone allí al hijo, que el hijo sea la razón de vivir, que el hijo sea el consuelo, porque a lo mejor la dejó el hombre, el papá del niño. Que el hijo sea quizá la razón de que ella se pueda jactar ante otros, porque no tiene otra razón más grande que esa. Y así muchas otras cosas, donde el niño termina siendo un instrumento de la mamá para cumplir algún fin egoísta. Pero generalmente tiene que ver con este amor desordenado hacia el hijo, que pareciera la mamá lo ve con la mejor intención, a lo mejor, pero ese amor desordenado, ese amor que es carnal, que no es espiritual, termina causando consecuencias negativas y es un amor deforme finalmente, porque no es el amor que vemos en la Escritura. También, o sea, está ahí, una maternidad egoísta se manifiesta en esa sobreprotección, pero también se manifiesta en el otro extremo, que sería una maternidad desprendida, que no cumple sus responsabilidades bíblicas, sino que más bien las abandona y termina dejando al hijo que se críe como una maleza que sale en el patio, ¿cierto? Que crezca como salga nomás, ¿cierto? Y se cumple con lo mínimo, quizá alimentarlo y vestirlo, pero en lo demás que crezca como salga, a la buena de Dios, como se dice coloquialmente. Pero por supuesto ahí se está abandonando el deber bíblico, y eso también es egoísta porque significa que la madre en ese caso está preocupándose de otras cosas que para ella son más importantes y que las ve como más eh, urgentes o esenciales de atender. ¿Cuántas mamás, por ejemplo, abandonan a su hijo por seguir a un hombre, incluso viviendo a lo mejor en la misma casa, pero ven que es para ellas prioritario atender a un hombre a lo mejor que no es el papá de los niños? En fin, ahí hay muchos ejemplos que se podrían dar. Podríamos meternos en detalles de la vida cotidiana, pero creo que me entienden la idea. O a lo mejor el trabajo se vuelve un ídolo para esa madre y por lo mismo ya se desentiende de sus hijos. Ahí estamos hablando de otra forma, otra expresión de ese egoísmo. Hay otra forma de ejercer una maternidad egoísta, que es esa maternidad que se ostenta ante otras personas y sobre todo ahora con las redes sociales se multiplica ese efecto, ¿cierto? Yo soy la super mamá, la mejor mamá, ¿cierto? Y está esa tentación probablemente de mostrar esa maternidad ejemplar, y los niños en ese sentido terminan siendo un instrumento para eso. Yo creo que ahí ustedes también pueden pensar en múltiples otras formas donde se puede dar esa maternidad egoísta, que es totalmente opuesta a esta maternidad que vemos en Ana, porque Ana es todo lo contrario. ¿Cómo sería para ustedes dejar a su hijo después de que se ha creado ese vínculo tan
íntimo y tan directo con él que se da en la lactancia. Imagínense que, bueno, yo me imagino eso, solo me lo puedo imaginar, pero muchos de ustedes lo han vivido, ese vínculo en la lactancia, que es un vínculo único, y, y justo después de que ya se desteta al niño, se le va a dejar al templo, en este caso Samuel. Entonces ella ahí demostró realmente que amaba al Señor y que estaba ofrendando también su maternidad al Señor. Entonces la invito también a pensar en la maternidad de esa manera. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Yo sé que ustedes, hermanas, conversan en sus reuniones. Sí, yo No tenía me un, van a un engañar. comentario chiquitito. Ok. Es que justamente ayer hablábamos algo parecido con cuando reemplazamos, colocamos, o no, hace 2 semanas parece, reemplazamos el amor por nuestros esposos por el amor por nuestros hijos, que siempre termina en fracaso porque estamos también alterando el orden que el Señor nos dio del lugar que tenían que tener los miembros de nuestra familia. Entonces, esa maternidad egoísta que mencionaba recién, también destroza, en caso de ser una familia de creyentes o de gente que cree que es creyente, destroza el orden que el Señor estableció para la familia y humilla también o coloca en una posición menor al esposo. Y obviamente eso nunca va a ser de bendición para la familia ni para la iglesia, porque también repercute en la iglesia finalmente. Sí, amén. Gracias. Sí. Hermana Bea. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, pastor. También lo más lamentable de una situación como esa es que finalmente en un momento de la vida de ese hijo tan idolatrado, porque en el fondo casi se le rinde culto a veces a los niños, eh, es que en algún momento, en algún punto, el dominio que el padre o la madre ejercen hacia ese hijo se va a terminar. Y ahí es donde este niño o niña va a terminar enfrentándose a su realidad, que es un pecador, que necesita de Dios, y la madre o el padre frente a esa situación también va a vivir la angustia de que si el Señor no hace algo, no va a ocurrir absolutamente nada en esa persona. O sea, yo puedo trabajar para criar los hijos en el temor del Señor y confiando en que esa palabra va a rendir fruto en su momento, porque voy a estar, además de sembrar, voy a estar orando por eso. Pero cuando la maternidad se concentra tanto, como decía Daniela, respecto del amor que la mujer le puede dar al hijo por sobre el marido, obviamente el orden del Señor no se está cumpliendo y no va a haber un buen final en eso. Entonces, el Señor nos llama, como en el caso de Ana, que además de su humillación, de cómo ella busca al Señor, a mí me impresiona la forma en que, claro, ella derrama su corazón, pero cuando ella se levanta de la oración, cosa que a veces a nosotros nos cuesta, o sea, nos humillamos, lloramos, suplicamos, pero no nos levantamos con la convicción de que esa carga ya la entregamos al Señor. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida ella es un ejemplo en cuanto a la devoción, en cuanto a la fe, respecto de lo que ella pide, cómo confía en el Señor, espera, confía en que el Señor va a hacer lo que Él quiere. También en cuanto a la crianza de los hijos, debemos ser iguales. O sea, la experiencia demuestra que de pronto a veces hay padres que son muy piadosos y los hijos finalmente a cierta edad se rebelan y tenemos que estar preparados para esos días que son difíciles, para esos días en que los hijos no nos quieren escuchar. Y qué mejor que partir desde la primera etapa, por decirlo, sabiendo que no nos pertenecen, que son del Señor, que son para el Señor y descansar en que el Señor va a obrar. Pastor, Sí. que, quería comentar que el otro día, como íbamos a hablar con las mujeres también de la maternidad y todo, estaba viendo unos videos y una hermana contaba su testimonio y decía que ella tiene 2 niños, bueno, ya están grandes, van a la universidad. Y los dos fueron criados bajo una doctrina bíblica, centrada en la palabra. Y bueno, después cuando estaban como adolescentes, los dos, eh, ella los veía como que eran cristianos los dos, los consideraba salvos y se bautizaron y todo, ya
eran jovencitos. Y después cuando entraron a la universidad, dice que uno de sus hijos empezó a mostrar rebeldía y todo, y ellos como papás se dieron cuenta que realmente él no era cristiano. Entonces, que ella decía que como mamá es lo más difícil que le ha tocado a ella, porque, bueno, hay mucho cuestionamiento de qué hice mal, qué hubiese hecho, o hubiese hecho mejor esto, pero en realidad ella decía que como mamá tuvo que aprender que los hijos, ella no tenía control sobre eso y que su plenitud, a pesar de que su hijo no fuese salvo, estaba en Cristo. Entonces, que ella igual tuvo que entregarle a ese hijo a Cristo. Entonces, ahora me acordaba de eso porque yo igual veo a Ana y digo, ¡ay, qué terrible entregar a tu hijo tan pequeñito! Y no sé, es como, yo creo que para una mamá sería algo desgarrador dejar a tu hijo así, pero entregarlo sí. Pero espiritualmente nosotros igual tenemos que hacer eso, pues tenemos que tener esa misma entrega, ese mismo desprendimiento y esa misma consagración con nuestro hijo. Entonces nos cuesta. Así es que, bueno, quería contarles eso. Amén, gracias. Sí, ahí vale la pena recordar quiénes son, porque ante todo son hijas del Señor, antes que ser mamás, antes que ser esposas, antes que ser cualquier otra cosa, son hijas del Señor, son herederas de la salvación, eh, porque ni Dios lo quiera, por supuesto, pero ¿qué pasaría si perdieran a su familia por alguna razón? ¿Qué pasaría si perdieran a sus hijos? O algo no tan dramático, pero cuando sus hijos se vayan de la casa, si es que no se han ido, ¿quiénes son ustedes? Eh, bueno, obviamente no van a dejar de ser mamás de ese hijo, pero ese vínculo tan directo y cercano y cotidiano ya no va a estar. Va a producirse ese dejar el nido. Entonces, ahí siempre vale la pena recordar quiénes son en primer lugar y que siempre se ha tratado, en el caso de las madres, de servir a Dios con su maternidad también, que eso también sea parte de su ofrenda a Dios, el, el- el hecho de ser madres. Así que también recordar que la maternidad desde este punto de vista no les va a salir de manera natural. O sea, no es lo que está en sus corazones de fábrica, por así decirlo, sino que lo que está en sus corazones es justamente lo contrario, el egoísmo, el pecado, la carnalidad, esa tendencia del corazón a deformar lo bueno. Lo bueno que es la maternidad se deforma por el pecado. Entonces, ¿qué requiere o cómo puede llevarse a cabo una maternidad espiritual? La única forma es en dependencia del Señor y reconociendo cada día su debilidad, su incapacidad. Ustedes no tienen la capacidad en sí mismas de ser pacientes con sus hijos, no tienen la capacidad en sí mismas de amarlos como deben amarlos y de servir a Dios con su maternidad como estamos hablando. Entonces, eso en cuanto a esta primera parte, a este primer capítulo. Y cuando ya Ana lo entrega, porque vemos que ella lo entrega, ya siendo él pequeñito todavía, y hay una parte que me conmueve mucho cuando dice que más adelante, no está aquí todavía el capítulo, o sea, está después en el capítulo 2, pero ella dice que Ana todos los años le iba a dejar una túnica, le cosía una túnica, le tejía una túnica a Samuel, y es muy conmovedora esa parte porque él lo iba viendo cómo iba creciendo y le iba llevando ropita a su hijo, pero ella lo había entregado allí. Y cuando ella lo hace, dice, fíjense cómo termina el capítulo 1, en el versículo 28, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Eso cada uno de ustedes, que sea madre, debe hacerlo. Esa misma frase, aunque no se exprese de la misma forma que pasó con Samuel, cada una de ustedes debe decir esta misma frase cada día, que es entregar a su hijo al Señor y adorar al Señor. Y eso les va también a dar el enfoque correcto de cómo están llevando su maternidad, que es adorando al Señor. Perdón, tengo mucha alergia, así que estoy con algo de dificultades.
Después viene el capítulo 2, donde está este cántico de Ana, y me llama mucho la atención porque en la escritura hay varios cánticos que son famosos y muy significativos de mujeres. Ahí les dejo la inquietud también de ver este tema porque tenemos, por ejemplo, en Éxodo 15 el canto de María o Miriam, que era la hermana de Moisés y Aarón. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ella eleva este canto de alabanza a Dios y incluso todo el pueblo cantó con ella. Este canto de Éxodo 15. Está el canto de Débora también, cuando vencieron a Císara en el libro de Jueces. Está este canto de Ana. Está el canto de María, Madre de Jesús. Y son cantos hermosos si uno se detiene a verlos. Son cantos muy profundos. Y en el caso de Ana, bueno, en los otros también, pero estamos analizando este, fíjense que refleja mucho conocimiento del Señor. Refleja un profundo conocimiento de los atributos de Dios. ¿Cuáles eran los libros que ellos tenían hasta ese momento? La voluntad que el Señor había revelado en una escritura. Ella en ese momento tenía de Génesis hasta Deuteronomio solamente y habían vivido ya lo de Josué, pero todo eso estaba escribiéndose, no era algo de dominio popular. Entonces ella probablemente había escuchado la ley, porque todos ellos tenían que exponerse cada 7 años a la ley completa, la tenían que leer frente a todo el pueblo y cada 7 años tenían que exponerse a toda la ley. Entonces, no sabemos si es que esto ocurrió siempre, porque en el periodo de los jueces sabemos cómo fue la cosa, o sea, con mucha decadencia y corrupción, pero Ana conocía al Señor en cuanto a sus atributos, porque ella, por ejemplo, sabe que su gozo tenía que estar en el Señor. Dice, mi corazón se regocija en Jehová. Y ahí empieza muy parecido a lo que hace María, madre de Jesús, cuando canta, en mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Ella encontró entonces su gozo, su alegría en el Señor. No dijo mi corazón se regocija en el Cana, no dijo mi corazón se regocija en Samuel, sino que mi corazón se regocija en Jehová. Y esa es la clave para ser una mujer piadosa. Notemos también que el Señor quiere que nos alegremos en Él. O sea, esta no es una fe que se vive con el ceño fruncido, no es una fe en la que debemos estar amargados todos los días por nuestro pecado. Sí debemos, por supuesto, arrepentirnos, pero ¿qué es lo que caracteriza al creyente finalmente? Ese gozo verdadero en el Señor, de encontrar en Él nuestra alegría, y también el poder, el hecho de que ella haya podido ser madre, el hecho de que ella haya salido de su humillación, no se lo atribuye a ella misma, como a lo mejor ocurriría hoy día, donde se nos llama a ver que en nosotros mismos está la fuerza, el poder, la capacidad, el poder está en ti, el secreto está en ti, algo como lo que hablábamos en la predicación también del domingo pasado, sino que ella dice, mi poder se exalta en Jehová, y es el Señor quien le dio la victoria sobre sus enemigos, y por eso notemos que también en los Salmos está muy presente esta frase. En toda la Biblia, hasta el final, hasta Apocalipsis, está presente esto de que el Señor nos concede victoria sobre nuestros enemigos, pero cuando un hijo de Dios dice eso, verdaderamente, nunca lo va a estar diciendo de manera orgullosa, porque sabe que esa fuerza no vino de él, en este caso de ella. Es una conciencia de que el Señor fue el que le dio la victoria. También nos dice que Dios es el refugio de su pueblo. Dice, no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. Les invito a ver algo. En las palabras de Ana, ustedes ven a una persona que habla desde una perspectiva como individualista, o sea, como que se trataba de ella todo esto. A mí me impresiona porque ella habla como una israelita, se pone como en el pueblo de Dios. Lo que ella estaba viviendo lo pone en el marco del pueblo de Dios y cómo Dios es misericordioso con los suyos. No lo ve todo desde un punto de vista simplemente egoísta. Entonces dice que solo Dios, o no hay refugio como el Dios nuestro, dice. No hay santo como Jehová. Son palabras muy profundas las que ella está diciendo,
que podrían bien haber estado en un salmo, ¿cierto? Son palabras que se pueden cantar como alabanza a Dios. También vemos que ante Él no hay arrogancia posible, porque dice, versículo 3, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y de ahí en adelante muestra cómo Dios exalta y humilla, cómo Dios abate y enaltece, cómo Dios mata y da vida, cómo Él empobrece y enriquece. Es decir, en sus manos está nuestra vida, nuestro camino. Nadie puede jactarse delante de Él. Eso es lo que está diciendo Ana. Y eso también es lo que dice el apóstol Pablo cuando hace una profunda reflexión, podríamos decir una profunda reflexión teológica, cuando habla de la salvación, que ante Él no hay jactancia posible. Eso lo está diciendo Ana, una mujer en el periodo de los jueces, que apenas tenía 5 libros de la Biblia. Entonces vemos cómo Dios trabaja en ella, porque una de las cosas que hace el Señor cuando inspira a alguien es que ocupa lo que esa persona ya conoce. No entra en un trance donde empieza a hablar así como un títere, sino que el Señor ocupa el lenguaje, las palabras, incluso el carácter de esa persona para hablar su palabra a través de ella. En este caso, Ana sabía todas estas cosas, era una mujer conocedora de Dios. Y eso es lo que quiero destacar acá. Ustedes están llamadas también a ser conocedoras de Dios a este nivel. Todas ustedes tienen que ser teólogas en el verdadero sentido de la palabra, es decir, saber quién es Dios, conocer a Dios, porque esa es la vida eterna. El Señor dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese conocer a Dios lo vemos en Ana. Ahora, hay una parte que me llama mucho la atención de lo que ella dice, porque habla de que el Señor, en el versículo 8, dice que de Él son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Y ese Dios que hizo esta gran obra de creación y que está preocupado de estas cosas, podríamos decir, colosales como es las columnas de la tierra, dice que ese mismo Dios guarda los pies, dice, de sus santos. Y eso es maravilloso verlo así, porque ¿quiénes somos nosotros al lado, por ejemplo, de esas columnas de la tierra? O de esa obra de creación de todas las cosas. Nosotros somos menos que una hormiga, pero ese mismo Dios que hizo esta obra grandiosa es el que guarda los pies de sus santos, y ella tenía conciencia de que ese Dios es el que le había respondido a ella. Por tanto, no perdamos de vista quién es Dios, y saber quién es Dios nos va también a guiar a saber quiénes somos nosotros, quiénes son ustedes delante de Él. Y en este caso también van a poder identificarse con Ana, en el sentido de que ella veía que tenía una misión también en esto, y que era criar esta descendencia para Dios. Y ella sabe que el Señor va a destruir el poder de sus enemigos, pero acá dice algo que es tremendamente notable, porque además son las últimas palabras de su canto. Dice, Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Ya hemos explicado esto en otras ocasiones, pero ¿quién es el ungido? ¿Quién es el ungido del Señor? ¿Cómo? Sí, hermana Jacqueline. Ay, no, termine no, No, pero era abierto. quería hablar, sí, era cortito, una referencia respecto al canto de Ana, que saqué respecto cuando leí lo que mandó, y que decía que en el versículo 2 del 1 al 10, decía que al haber sido respondida su oración por un hijo, Ana ofrece un cántico de acción de gracias, llena de júbilo, al centrarse en la soberanía del Señor y exaltar a los humildes. Y algo que me llamó la atención también, que dice que Ana anticipa los temas principales de los libros de Samuel. Los mismos temas se reiteran en la acción de gracia de David hacia el final de Samuel 2. Y otra cosa, el cántico de alabanza que me llamó la atención, una comparación entre el de María, porque María también hizo un cántico de alabanza más breve, sí, que está en Lucas 1 del 46 al 55. Y las situaciones de ambas son como similares. Una mujer sin hijos que recibe la ayuda divina en el nacimiento de un hijo,
y ambos que son descendientes, porque ambos crecieron para libertar a su pueblo. Y ambos cantos empiezan con regocijo. Bueno, estamos hablando de Cristo y de Samuel, porque, por ejemplo, decía que, lo mismo que decía usted, que el cántico de Ana concluye con una confirmación de que el Señor mismo dará fortaleza a su rey ungido, que en el rey ungido estamos hablando de Cristo. Exactamente, sí, amén. El rey y ungido, que son la misma persona, aquí en este versículo se refieren a Cristo, porque ungido, la palabra ungido en el hebreo es Mesías, y en el griego es Cristo. Entonces estamos hablando de ese ungido que se anuncia en todo el Antiguo Testamento que iba a venir, que era el rey, que iba a gobernar a su pueblo en nombre de Dios, y que se anuncia también que iba a ser hijo de David. Entonces, poniendo esto en perspectiva, ya como dándole un barniz también final a la reflexión sobre esto, lo que comienza como un problema, podríamos decir, muy personal, que era que Ana no podía tener hijos, termina incluso con una profecía sobre Jesús. Y una de las profecías más claras, podríamos decir, sobre la venida de este rey ungido y también el poder que iba a tener sobre su pueblo, porque además acá está prediciendo el fin de las cosas, porque se refiere al juicio por una parte de los enemigos de Dios y por otra parte a la exaltación del rey que Dios va a poner sobre su pueblo y cómo ese rey también va a exaltar al pueblo de Dios. O sea, cómo va a sacar al pueblo de Dios de la humillación, del pecado, y lo va a levantar también. Y eso es lo que hace Cristo en su segunda venida. Entonces estamos hablando de algo tremendamente fundamental y es la promesa que cruza toda la Biblia, y esa promesa estuvo en la boca de Ana, que como decíamos podríamos verla como una mujer simplemente de israelita que tenía un problema personal, que era infértil. Pero cómo Dios de ese problema que inicia siendo algo muy personal, termina sacando esto. Y ahí se ve su poder, su gracia manifestada en la impotencia, en la infertilidad, en la debilidad de Ana. Cómo de esa situación Él saca esto tan glorioso y tan hermoso que vemos acá. Fijémonos en una cosa, Ana tuvo mayor revelación que el sacerdote Elí. ¿A quién esperaría uno que le llegara una profecía como esta? Yo habría esperado humanamente al sacerdote, pero le llegó a una mujer que era infértil, que era Ana. Y entonces tuvo más revelación que este sacerdote, que además, por el contrario, el sacerdote después termina siendo incluso maldito por el Señor, en el caso de Elí, y murió de una manera muy triste. Por tanto, ahí tenemos que ver que los títulos y la información que podamos tener sobre Dios en nuestra cabeza no va a aprovechar de nada si es que nuestro corazón no está humillado delante de Él y no está lleno de fe hacia Él. Si ese conocimiento no está empapado en esa fe, en esa devoción que tenía Ana, que pudo derramar su alma ante el Señor. Yo las llamo, hermanas, a no menospreciar lo que pueda hacer Dios con una mujer que le ama y que le teme. No menosprecien el rol que pueden tener ustedes. Yo sé que acá estamos hablando de una mujer en la Biblia, en la historia de la salvación que Dios dejó en la Escritura, que hay cosas que no se van a repetir, estamos claros en eso. Pero la influencia que ustedes pueden tener, por gracia de Dios, siempre en ese marco, pero por gracia de Dios, la influencia que pueden tener en sus hijos, en sus nietos, incluso a través de sus hijos, en sus bisnietos. Hay cosas que ustedes pueden estar sembrando en sus hijos que van a perdurar en generaciones, por gracia de Dios, en las manos de Dios, que ustedes ni siquiera van a estar vivas para ver eso, pero que Dios va a utilizar lo que están haciendo ahora para avanzar su reino en la tierra, para avanzar su obra en la tierra. No menosprecien la importancia de consagrarse como mujeres, de conocer a Dios, de estudiar la Biblia, de conocer la palabra, de conocer quién es Dios, poder explicar eso como lo hace Ana en su canto, poder expresarlo correctamente y de una manera llena de devoción, de amor a Dios.
Por tanto, no vean en ese sentido, por el hecho, porque siempre se destaca, como que si no, por el hecho de que no pueden ser pastoras, entonces no pudieran hacer nada. Pero vemos acá que todo lo contrario. Ella no era sacerdotisa, ni siquiera era profeta, pero fíjense cómo Dios la usó. Y así también puede usarla a ustedes. Y lo digo en fe y viendo sus vidas también, cómo ustedes aman al Señor y están educando a sus hijos. Tengo la convicción de que eso no es una semilla que cae en terreno pedregoso simplemente, sino que el Señor está también usando lo que están haciendo en sus casas día a día para avanzar su obra. Samuel fue el último juez, ya lo decía, fue un profeta y también ejerció como sacerdote del Señor, y él tuvo un tremendo papel porque estuvo en una transición del periodo de los jueces a la monarquía, y él ungió a Saúl y a David, ungió al primer y el segundo rey de Israel. Y en ese sentido, ahí tenemos que ver cómo Dios, desde una situación que incluso no podría ver ahí las peleas de Penina y Ana en la comida, cómo de esa situación sale este hombre, Samuel, que fue tan utilizado por el Señor. Y para terminar por mi lado, les invito a que podamos leer 2 Corintios. 2 Corintios, desde el versículo 3, que dice, 2 Corintios 1, desde el versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Una de las cosas que me impacta de Ana, y como decía ya para terminar por mi lado, es que su sufrimiento lo transformó de un sufrimiento simplemente personal en una causa que podía llevar a Dios, y ella identificarse con el pueblo de Dios y ver cómo Dios obraba en ella como una israelita, simplemente, no como Ana solo, no como Ana que estaba sufriendo, sino como parte de su pueblo, de sus redimidos, y cómo Dios, al consolarla a ella, dio consuelo a su pueblo. Esa visión que tuvo Ana de no ver todo como un problema simplemente personal me llama mucho la atención y me identifica con esto que el apóstol Pablo expone acá, que él llama a los corintios a ver que sus aflicciones no son un problema personal, sino que tienen que ver más allá y saber que Dios los está permitiendo pasar por aflicción para que ellos aprendan a ser consolados, y a la vez con esa consolación, ese consuelo que reciben de Dios, ellos pueden enseñar a otros a ser consolados, a encontrar consuelo en Dios. Y eso es lo que vemos en Ana. Ana fue una mujer afligida que encontró el consuelo en Dios y que invita y enseña a otros, incluyéndonos a nosotros hoy día, a encontrar ese consuelo en Dios. Entonces, veámoslo de esa perspectiva, y eso cambia todas las cosas, cambia todas las aflicciones que estamos viviendo, porque nos enseña a sufrir también. Si sufrimos es para ser consolados y a enseñar a otros a ser consolados también en Dios, y así ser compañeros en el sufrimiento, pero también en el consuelo. Es hermoso verlo de esa manera. Eso, hermanos, no sé si quieren hacer alguna intervención. Amor, pastor, Sí. bueno, que yo siempre cuando leía este pasaje yo pensaba que ella se había ido con la convicción de que iba a tener un hijo, como que se había ido como segura de que Dios le iba a responder. Pero lo que veo acá es que ella no necesitaba esa respuesta, sino que lo que necesitaba era derramarse ante el Señor y ser consolada, porque dice que
he derramado mi alma delante de Jehová, y después dice que se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Pero yo lo comparaba con Sara, y Sara sabía que iba a tener un hijo, pues. O sea, Dios sí se lo había prometido, pero ella no creía. Y es como contradictorio que Sara se rió y Ana lloró. Pero la fe que tenía Ana no en que lo iba a recibir, sino que en que solamente pudiera Dios a buscar eso. Y lo otro que también me parte el alma es que ella lo haya entregado, porque como que digo, pero ¿cómo si tan? Yo, o sea, carnalmente yo lo veía y decía, pero si tanto que lo deseaba y después lo entregó. O sea, porque uno ve a los hijos como para disfrutarlo, uno, como un hijo para pasar, vivir todas las etapas de la vida con él, verlo crecer, que uno se llene de gozo con la vida de un hijo, porque es así, po. Pero sin embargo, yo pienso que ella lo entregó en las mejores manos, po. O sea, que toda, como decía Evelyn, igual nosotros tenemos que consagrarlo al Señor, a lo mejor no físicamente, o a lo mejor sí, por ejemplo, si quieres ser misionero, pero, pero en su alma debemos hacer una consagración al Señor. Y también pensaba en Manoa, y en la mamá de Sansón, que también ellos lo consagraron al Señor. Yo no sé si eso, no sé si soy antibíblica, o si uno puede decir, consagro a mi hijo al Señor, independiente de lo que haga con su vida, como fue Sansón, por ejemplo, que obviamente no vivió, digamos, como un consagrado, pero decir, Señor, estos hijos son para ti. Y lo otro es que ella lo consagró al Señor porque finalmente dice la palabra, o sea, y sabemos nosotros como reformados, ¿cierto?, que nosotros somos hechos para la gloria de Dios, y que además nuestro gozo, no vamos a encontrar gozo si no es en vivir para Él. Entonces al final ella lo entregó, fue una muestra más grande de amor aún, porque es para su propia felicidad, su propio gozo, iba a estar en el Señor y en servirle a Él. Y lo otro, de cuando hablaba de que no hay refugio como el Dios nuestro, también me acordaba yo de cuando vimos a, ay, a la enseñanza de Pablo Navarrete, a Ruth, sí, de cuando él le decía que viniste a refugiarte bajo sus alas, que ella tampoco tenía certeza del destino de su vida, pero ella partió con el pueblo de Dios a refugiarse en el Señor, sin tener tampoco una certeza de lo que iba a ser de ella, pero también actuó así en fe, en encontrar un refugio en Él. Y la otra, esta es una duda que tengo, es si Ana habrá pasado por su cabeza que a lo mejor ese hijo era el ungido, ese hijo era el Mesías, porque yo pienso que todas esas mujeres que fueron piadosas sabían que iba a venir un ungido, un Mesías, y a lo mejor veían la maternidad como con la esperanza, y por ende los consagraban así como pensando que quizá por ahí podría venir también el ungido. Pues no sé si está bien, pero yo pienso que ella veía la maternidad así como con gozo, no como hoy en día se ve que es como hoy un hijo, una carga, sino que como esperando que de ahí se levantara pueblo para Dios. Y, y lo otro también es que ella, como bien decía, ella dice, mi poder se exalta en Jehová, y que reconocía que ese hijo Jehová lo había puesto ahí, porque hoy en día las mujeres dicen, no, yo decido, y hay un montón de métodos, y bueno, no es que esté en contra de eso, obviamente, pero finalmente tenemos hermanas que son estériles y que el Señor les da hijos, y tenemos otras que quizás se cuidan y quedan embarazadas. Entonces al final ella reconocía que esa obra es del Señor. Así que eso igual me gustó harto, pero esa era mi duda, de si ella habrá pensado que ese a lo mejor era el Mesías. Primero, no eres antibíblica al querer consagrar a tus hijos, porque todo lo contrario, o sea, el Señor nos manda eso, y lo dice acá en el versículo 28 del capítulo 1. Esa frase decía yo que debe decirle a toda madre y también todo padre, que es dedicar al Señor a su hijo. Y cuando Ana dijo, lo dedico también a Jehová todos los días que viva, no solo estaba dedicando a su hijo, sino que también se estaba dedicando a ella, porque era renunciar a esa relación directa que toda madre, al menos con el afecto natural que el Señor da, anhela tener con su hijo. Y
En cuanto a si ella pensaba que era el Mesías, posiblemente, no lo sabemos, no podemos saber eso porque no lo expresa, pero sí se trata de una profecía que el Señor inspiró, porque la dejó también en su palabra. Entonces, al menos por el lado de la profecía que ella pronunció, no se refería a Samuel, claramente, y aunque sí Samuel anticipa a Jesús, porque él ejerció los oficios que Jesús tiene, porque él gobernó sobre su pueblo, y Cristo es rey, él fue profeta, Cristo es profeta, y ejerció también labores sacerdotales, y Cristo es sacerdote. Entonces, por eso se dice que Cristo es rey, profeta y sacerdote, y Samuel en ese sentido también anticipó a Jesús, y hay algunas frases que son muy parecidas, no solo el cántico de Ana, que se parece al cántico de María, sino que también dice que Samuel crecía, dice en el capítulo 2, versículo 21, el joven Samuel crecía delante de Jehová, que era lo mismo que se decía de Jesús cuando niño, y justamente también en Lucas, donde está el canto de María. Entonces hay ciertas relaciones o vínculos entre Samuel y Jesús, donde Samuel lo anticipa, pero no es, Jesús no vino como hijo en la línea de Samuel, no es descendiente de Samuel. Eso, ¿alguna otra intervención, hermanas? Pastor, Sí, quiero decir ya la última que molesto. no, por favor. Que siempre hablo tanto. Es que estaba pensando en cómo se debe haber preparado Ana para las veces que lo iba a visitar a Samuel. Yo creo que debe haberse preparado como lo que le iba a decir, como usted decía, la ropa que le iba a llevar. eh, y seguramente en esas conversaciones que tenía con él, todo esto que el Señor le había revelado a ella, todo este conocimiento que ella tenía, se lo transmitía también, porque como veíamos, el profeta que estaba encargado, se supone, de Samuel, tampoco había criado muy bien a sus hijos tampoco. Entonces, seguramente Ana fue una influencia como mamá, o sea, ella no lo dejó y se olvidó de la maternidad, no fue, o sea, ella fue diligente igual, a pesar de que no estaba con él físicamente. Entonces, eso, bueno, también me lleva a pensar que yo tengo a mis niños todos los días acá, y hay días y hay momentos del día que peco de dejarlos que hagan ya como, bueno, que hagan lo que quieran, bueno, que vean lo que quieran, así como de no ser diligente con ellos. Entonces, como aprovechar esos tiempos, y además que ella eh, fue en el momento que ella hizo ese canto, ella no sabía todo lo que iba a pasar con Samuel después. Entonces, también el gozo de ella y todo no estaba en lo que Dios le podía dar o lo que Dios le había dado, sino que estaba en su conocimiento del Señor. Y me imagino después cuando ella fue viendo todo esto, no sé si se habrá muerto antes de ver a Samuel convertido en el profeta, pero seguramente ella fue como vio, o sea, fue viendo cómo su hijo iba creciendo en gracia. Así es que, como usted decía, igual es un ánimo para nosotras, para las mujeres, para las hermanas también, que a lo mejor su esposo es inconverso o que no tiene eso, a lo mejor no es líder de familia, no sé, que también nosotras podemos ejercer una influencia con nuestros niños. También estamos llamados, así es que eso. Amén. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más? Yo también tenía Ujú. otra cosa que decir. Es que me había leído hace unos días, no, en realidad no hace unos días, hace mucho tiempo, también la historia de Ana, me parece que en el texto de Abraham Kuyper, parece, y mencionaba que a Ana, o sea, a diferencia de Sara, a Sara le acompañó su esposo en oración. Entonces, bueno, todos sabemos por la palabra que nuestras cargas se vuelven más ligeras cuando nos ayudan a llevar ese yugo, cuando lo confesamos, cuando oran con nosotros, que fue lo que nos pasó a nosotros con Pablo, cuando ustedes mismos oraban por nosotros, por nuestro hijito. Pero Ana no tuvo esa compañía porque cuando se lo dijo a su esposo pese a que no le dijo una mentira, que claro, si no tenemos hijos debiéramos contentarnos con nuestro esposo, no es falso lo que le dijo, pero estaba mal posicionado, porque una mujer que se contenta con su esposo, primeramente se contenta con el Señor,
Así que en el fondo el consejo que le dio su esposo estaba fuera de lugar, fuera de orden. Pero también me compadezco un poco de eso Ana se vuelve más digna de imitar porque llevó sola eso. Es menos triste, es menos duro cuando nuestro esposo está orando con nosotros, cuando nuestra congregación está orando con nosotros, pero ella en cambio no. Y lo otro que quería, quizás es una comparación un poco tonta, pero también pensando en cuando Ana iba a ver a su hijo, recordé un cuento que leí en el colegio que se llama El Padre, que es famoso, de Olegario Lazo, un escritor chileno creo, que es de un papá que va a ver a su hijo al regimiento, y es un papá de campo que le llevaba una gallinita, iba y con Olegario Lazo lo escribe tan lindo, que le llevaba con una canastita en el brazo, pide ver a su hijo, con tanta emoción, sí, es que es para llorar el cuento. Pide ver a su hijo, pero el desenlace es distinto, porque el hijo lo niega, le da vergüenza y lo niega. Pero por la influencia que ejerció Ana, me imagino que ese cuento escrito en versión bíblica habría sido hermoso porque la madre, o sea, el hijo habría recibido a su madre con su túnica, con sus tejiditos, su ropita, quizás hasta comida, quién sabe, que las mamás se preocupan de todas esas cosas. Y habría el desenlace versus el cuento que leímos todos cuando estábamos en el colegio, el desenlace habría sido hermoso, porque era una mujer realmente piadosa, una mamá que quería lo mejor para su hijo y que probablemente educó en el temor del Señor a su hijo. Entonces ese hijo no lo habrías negado como si pasaba en el cuento. Sí, gracias Dani. Amén. ¿Alguien más, hermanas? ¿Yo? Yulisa, sí. Sí, quería hacer dos comentarios. Uno con respecto a cuando dejó de llorar, porque Dios le dio una paz, y esa paz que da sobrenatural. Yo he estado en un par de situaciones así, con mi corazón derramado ante Dios, y he sentido esa paz, que no es porque yo tuve fe o yo no, sino que fue porque tuvo misericordia y Él la da. Y al otro día respondí. Es maravilloso. Y Él se entristece cuando uno está triste. Y es nuestro Padre, pues, ¿cómo nos va a escuchar? Y lo otro que cuando Ana consagra a su hijo y lo da, que yo me pongo en su lugar y es terrible. Creo que uno también lo puede ver en la actualidad, como nosotros tenemos que consagrar a nuestro hijo, cambiar el chip del mundo, porque nosotros, o yo al menos, siempre enfocada, no, los niños tienen que ser profesionales, tienen que sacarse 7 en el colegio, tienen que sacar los primeros lugares, pero la verdad es que la visión cristiana es una visión eterna. Entonces lo importante y la prioridad de una maternidad es llevar a los niños a Cristo. Y esa es la prioridad. Da lo mismo si no le alcancé, ahora que estoy haciendo homeschool, no le alcancé a pasar toda la materia, pero sí le tengo que enseñar de la Biblia. Y también tengo que estudiar para yo poder responderle bien a los niños, porque a veces me hacen preguntas muy profundas y le tengo que pedir ayuda al papá. Pero eso, que hay que tener una visión eterna, más que porque hay mucha presión en el mundo, de que los niños tienen que ser profesionales, que eso está bien, o sea, no está mal, pero nuestra prioridad es que ellos sean salvos y que conozcan a Cristo desde pequeños, desde ahora tengan una relación con Él y que lo conozcan. Y leyendo la Biblia también con ellos. Que esa es la palabra de Dios. ¿Y cómo pueden conocer a Cristo? Yo ahora le estoy leyendo Mateo, Nuevo Testamento, y dije, ya, ¿cómo le hago entender a los niños quién es Cristo? Y yo he aprendido leyendo la Biblia. Entonces, eso. Amén, gracias. Gracias por comentar. Y sí, efectivamente, la visión debe ser completamente distinta. No somos padres como quienes no conocen al Señor, sino que antes que padres somos cristianos, y eso va a definir también cómo vamos a ejercer esa paternidad. Y ahí también hay varias cosas que debemos revisar. Por eso yo también las invitaba a que reflexionaran sobre esas distintas maneras de una maternidad egoísta o una maternidad que no agrada al Señor. Porque también una de las cosas que está muy arraigada en nuestra cultura es que no se cría a los niños para que
cuando tengan la madurez de ser hombres y mujeres, me estoy refiriendo a madurez física, efectivamente puedan asumir sus responsabilidades de hombre y de mujer bíblicamente, sino que se les cría para que sigan dependiendo de sus padres muchas veces. Entonces, también ahí hay una forma distorsionada de paternidad y maternidad que termina incidiendo después en que las familias no estén bien conformadas o no se estén llevando de acuerdo a los roles bíblicos de cada uno, del hombre y la mujer. Y todas esas cosas culturales debemos revisarlas. Ahí también se habla de que a veces no se corta el cordón umbilical, a pesar de que el hijo o la hija se fueron de la casa, todavía no se corta el cordón umbilical y sigue una relación que va más allá de la honra que se le sigue debiendo a los padres. Entonces debemos tener cuidado también con eso. Y bueno, como decía ahí Yulisa, enfocar esto desde una perspectiva eterna, y eso únicamente se puede hacer desde la palabra. ¿Alguna otra intervención, hermanas? Ya para ir terminando, unas 2 intervenciones más y estamos. Por la hora, digo. Por supuesto. No le podría negar la palabra. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, que Ana también es para nosotras un ejemplo de mujer de oración, porque decía que Penina era el nombre, ¿verdad? Ella decía su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Ana llevaba una vida amargada y quizás fue por años porque Penina tuvo varios hijos, se entiende. No dice cuántos, pero deben haber sido varios. Y ella debe haber estado orando todo ese tiempo. Entonces es hermoso ver que cuando ella ya derrama su corazón y se abre absolutamente al Señor, el Señor le da esa paz, como decía Nati, ella sin estar segura que iba a tener un hijo, ya recibió esa paz del Señor y descansó en él. Entonces después le dice a Elí, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Entonces me acordé que ustedes, pastores y los maestros también nos han enseñado a ser insistentes en nuestras oraciones. O sea, no hay nada mejor que al estar afligidos ir a los pies del Señor y derramar nuestra situación, sea cual sea, ante Él y descansar en Él, esperar en Él. Eso. Amén. Gracias. Una última intervención. Yo, pastor, gracias. Sí. Sí. Adelante, hermano. Pues quería como compartir, pues que evidentemente Ana sí, como compartía la hermana Mirta, pues evidentemente ella sí había sufrido quizás por años esa frustración de, pues de no poder tener hijos y viendo pues que la otra esposa de Alcana tenía varios hijos seguramente, entonces para ella sí era como una frustración muy grande. Pero pues viendo como todo el capítulo, definitivamente Ana descansó como en la soberanía del Señor y creo que él trajo como esa convicción a su corazón y creía como en esa promesa de que si el Señor le concedía el tener un hijo o que no le concediera tener ese hijo, ella igual iba a descansar en la soberanía del Señor, cual fuera la voluntad de él. Entonces, es maravilloso ver eso que muchas veces uno no tiene como esa convicción o no descansa como en esa voluntad del Señor, sino como uno como mujer, o no sé, me pasó a mí que yo siempre quería, como antes de tener a Tomás, por muchos años lo deseamos, pero hasta cuando yo no descansé como en la voluntad o en la soberanía del Señor con relación a eso, pues no vino como el milagro, no vino como la respuesta de las promesas del Señor en ello. Entonces veo como en la vida de Ana eso, y ella descansó y el Señor le dio como la paz, y ella confió cual fuera la voluntad del Señor en su vida, y cuando respondió el Señor esa oración, pues ella no dudó definitivamente en ofrecerlo al Señor y decir, bueno, esto es para ti, porque fue un regalo del Señor. Y creo que hablábamos ayer en la reunión, escuchaba a las hermanas ayer en la reunión, que uno muchas veces debe decirle a sus hijos que son un regalo del Señor, o sea, los hijos son un regalo del Señor, pero no nos pertenecen, pues son del Señor. Y así fue Ana, eso fue un regalo del Señor, y
y ella se lo ofreció a Dios y claro, uno dice a los 3 años después de que él fue destetado, pues cómo llevarlo y ya desprenderse totalmente de él de una manera física, pero pues no se desprendió de una manera emocional o sentimental con su hijo. Entonces sí es muy maravilloso ver esto y también ver en la vida de Ana pues su relación y su comunión con el Señor, porque en esa oración uno ve ella cómo conoce al Señor, o sea, cómo lo describe, todo lo que dice esa oración es tremendo, o sea, todo lo que ella describe de lo que es Dios, de lo que puede hacer, o sea, es tremendo como ella, y seguramente así era su vida con el Señor era así, o sea, ella lo conocía a través de las escrituras, en los medios de gracia que el Señor le había dado, pues que era su oración y su meditación en la escritura, entonces sí es maravilloso ver esa oración de ella. Eso, pastor y hermanitas. Muchas gracias, hermana. Sí, y una última palabra también para a lo mejor quien se está preguntando, yo no tengo hijos, o no sé si los voy a tener, ¿qué hago entonces? Y ahí les invito a pensar que el Señor les ha dado una iglesia en la que también puedan expresar y volcar ese amor maternal que nadie más puede entregar sino una mujer, porque servimos también a Dios como mujeres y como hombres, cada uno con los roles y distinciones que el Señor nos hizo. Fijémonos que el apóstol Pablo dice en Romanos 16, cuando está despidiéndose, una frase muy cortita, pero que a mí siempre me llama la atención, que dice, saluda, algo así dice, a la madre de Rufo y mía. Lo voy a leer para no inventar, pero la madre de Rufo era justamente la esposa de Simón de Cirene. Maravilloso pensarlo así también. Y él le manda un saludo a ella al despedirse en la carta de los romanos. A los romanos dice, Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y otras versiones traducen diciendo a su madre, que es también como una madre para mí. Y escuché una enseñanza muy hermosa una vez que decía que solo una mujer puede entregar ese amor típicamente maternal, no lo puede entregar un hombre. Y en la iglesia primitiva había un grupo de mujeres que se llamaban las vírgenes o las viudas, se les consideraba así, que ellas servían de manera especial, ya que no tenían hijos y no tenían una familia ya que atender, servían de una manera completamente dedicada a la iglesia, a los santos, al Señor primeramente. Entonces, si es que no tiene hijos, igual puede entregar un amor maternal y volcarlo hacia la iglesia, hacia sus hermanos, porque además ningún hombre va a poder entregar ese amor. Y aquellas que son madres lo están también entregando de manera primordial a sus hijos. Por supuesto, también están llamadas a amar también a sus hermanos, pero si es que no tiene hijos, tiene una libertad en el sentido de quizá el tiempo, las responsabilidades, que le va a permitir un servicio mucho más entregado, mucho más focalizado a sus hermanos. Oremos. Pastor, Sí. ¿puedo decir algo? Es que es importante igual eso que usted dice, porque nosotras como mamás, o por lo menos en mi caso, yo de verdad siento necesidad de que otras hermanas sean también de influencia para mis hijos. Y gracias a Dios que muchas hermanas de la iglesia sí lo han sido. Ya sea, no sé, a veces llamándole la atención o preocupándose por ellos. Y uno siente como que no, siente que no está solo, porque que no está sola viviendo la maternidad bíblica. Porque a veces la familia de uno no puede expresar, por ejemplo, temores que tiene con los niños, o no puede hablar de la disciplina física porque no están de acuerdo. En cambio, con hermanas que son cristianas y que están en la misma lucha que uno, aunque no tengan hijos, son hermanas espirituales eternas, uno puede también derramar su corazón, y también en la oración uno se siente muy acompañada y fortalecida sabiendo que las otras hermanas también están orando por la salvación de nuestros hijos. Así es que no es algo menor que las hermanas que no tienen hijos o que ya su hijo es tan grande, no sé, apoyen a las que estamos en la crianza todavía, porque
es una necesidad que tenemos, no es que sea un agregado nomás, sino que de verdad lo necesitamos. Así es que gracias a Dios por las hermanas que están cumpliendo con ese rol. Ujú. Amén. Bien, gracias hermanos por este tiempo, y vayamos al Señor también para encomendarnos a Él y así cerrar este momento. Señor, gracias por su palabra, gracias por este ejemplo hermoso que usted nos ha dejado, no con una mujer perfecta, pero sí con una mujer fiel que encomendó su alma y su vida y todo lo que ella era ante su presencia. Confió en su poder y encontró su contentamiento en usted, Señor. Le pedimos que eso no sea solo un ejemplo bonito que podamos admirar, sino que sea la realidad en la vida de mis hermanas, que usted las fortalezca allí en sus labores cotidianas, donde a lo mejor solo se ve la rutina, donde solo se ven esas labores que se repiten día a día y que quizá se ven como algo menor o sin importancia, pero que usted las ayude a ver el impacto que eso tiene en generaciones que incluso ellas no van a ver. Por favor, ayúdelas, fortalézcalas con su gracia y que ellas encuentren su contentamiento en usted, Señor. Que puedan regocijarse, puedan encontrar su fortaleza, su refugio, su consuelo en su presencia. Enséñeles a hacer esto, Señor, y enséñeles a ser, antes que esposas y madres, a ser hijas suyas, que dependan de su poder, que le profesen a usted un amor genuino, un amor verdadero, y usted las llene con su Espíritu Santo, y así ellas puedan ser también esposas y madres, y puedan trabajar cada día con un corazón adorador primeramente, Señor. Por favor, bendígalas grandemente, y también le aprovechamos de pedir, Señor, que nos permita reunirnos el domingo de nuevo y que usted allá en el camino para que esto sea posible, no haya ningún obstáculo, Señor. Encomendamos la vida de cada uno de quienes están escuchando, Señor, y sea usted con nosotros. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, despídanse nomás. Muchas gracias, pastor. Gracias a Gracias. todas, Gracias a hermanos. ustedes, Gracias, Señor les pastor. bendiga.